Muy bien, tenemos ya en la línea a Larisa Otero. Ella está vía Skype también, epidemióloga e investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia. Este enlace es muy importante porque se ha abierto una polémica en torno a la eficiencia de las pruebas rápidas a las que hizo alusión el presidente de la República. Hoy estaba revisando los videos. Larisa, te agradezco esta comunicación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. ¿Cómo estás? Escuchaba tus videos en tu cuenta de Twitter y decías algo súper interesante, que no hay prueba que pueda ser absolutamente, libre de error. Esa era un poco la conclusión. Es decir, todas las pruebas tienen un margen de error. Explícanos en este caso cuántas pruebas están habilitadas para hoy detectar coronavirus y qué pasa con estas famosas pruebas rápidas. Ok. Ahorita para coronavirus tenemos las pruebas moleculares, que son el RT-PCR, que es lo que se está recomendando como la primera línea diagnóstica por la OMS, lo que se está usando en Perú. Tenemos el ExPERT, que es un PCR también molecular rápido. Y luego tenemos las serológicas. Dentro de esas tres hay centenares de versiones en el mundo. No todos estamos usando el mismo RT-PCR, el mismo ExPERT, el mismo serológico. Entonces hay varias de estas pruebas y tienen distintos usos y distintos desempeños. Pero tal cual como decías, no hay ninguna prueba perfecta. Toda prueba diagnóstica es imperfecta y eso es un hecho establecido para todas las pruebas diagnósticas en las enfermedades. ¿Qué quiere decir que no sea perfecta? Que tiene falsos positivos, que tiene falsos negativos, que además puede ser compleja de implementar, puede tomar tiempo el resultado, puede detectar la infección tarde, etcétera. Entonces, una cosa es la prueba diagnóstica y otra cosa es la estrategia diagnóstica que uno hace para poder sacar el mayor provecho posible de las pruebas que hay en una situación epidemiológica en particular. ¿Eso qué significa aplicando esa lógica de el mejor uso de las pruebas con las que contamos en el caso de Perú, a esta altura, digamos, de la evolución de la curva? Claro, la prueba molecular, el RT-PCR, sigue siendo la más importante para el diagnóstico y seguirá siendo. Y qué bueno que Perú haya podido comprar 300.000, es un montón, querríamos más, pero 300.000 es un montón y ese escenario no lo teníamos hace unas semanas, así que eso es muy positivo. Las 1.200.000 serológicas que se han comprado también es positivo. Claro, uno dice, ¿por qué no compraron más de la una de la otra? Podemos ver eso en un momento, pero ¿por qué las serológicas también sirven? Tienen varias utilidades. Es verdad que no sirven ahorita, no están validadas para diagnosticar casos, pero una pandemia no solo es importante diagnosticar, aislar casos. ¿Qué es lo que te dice una prueba como esta? ¿Qué es lo que revela del organismo de una persona que se somete a esta prueba? Una prueba serológica demuestra que uno está expuesto al virus y te puede dar dos resultados, que la exposición ha sido reciente o que la exposición ha sido pasada, digamos, hace un mes o ha sido en la última semana, digamos. Entonces, el valor que tiene es que podemos hacer vigilancia sobre cómo está la prevalencia del COVID en el Perú. Y esto no es un tema académico o a futuro o descriptivo que puede ser tal vez relevante. Esto es un tema relevante hoy. O sea, en cuanto tengan las pruebas y se puedan hacer esos estudios de vigilancia, es extremadamente relevante hacerlos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir calibrar las medidas tan drásticas que estamos teniendo para controlar el brote, ¿no? Los resultados de estas pruebas de vigilancia pueden permitir reactivar ciertas partes del país. Para darte un ejemplo. Por favor. Se deciden abrir los colegios, por dar un ejemplo. Entonces, en el día 1 que han abierto los colegios, se les hace a los niños, a una muestra aleatoria de niños, no a todos los niños, la prueba serológica, y se ven los resultados. Con eso podemos tener una idea de cuántos se han infectado los niños en las últimas 2 semanas, asumiendo que se abre ahorita el colegio, en las últimas 2 semanas en su casa. Entonces tenemos una idea de la prevalencia de infección en casa. 5 días después, en el mismo colegio o en el mismo grupo aleatorio de colegios, se hace otra muestra de alumnos y se les toma las pruebas serológicas. Si ha aumentado mucho la prevalencia, entonces se confirma que los niños
sí podían estar transmitiendo mucho entre ellos. Potencialmente, se está diciendo que los niños transmiten mucho. Si es que no ha aumentado y la prevalencia es similar y los niños han estado yendo todos los días al colegio y después a su casa, pues entonces tal vez los colegios pueden continuar abiertos. Claro, Ese entiendo. es solo un ejemplo de para qué se podría usar. Claro, cuando hablas de pruebas serológicas, ¿te refieres a estas rápidas que son el centro de la polémica en este momento? Sí, y disculpa la confusión, lo que pasa es que las pruebas moleculares también pueden ser rápidas. La que tenemos no es rápida, pero las pruebas moleculares también pueden ser rápidas. De acuerdo. Por eso la confusión. ¿Cuán rápidas? El Expert, que es un PCR automatizado, el resultado puede ser en 90 minutos. El RT-PCR, el que se está usando más, sí demora varias horas, ¿no? Demora varias horas. ¿Y las que vamos a manejar nosotros, en cuánto tiempo te pueden dar el resultado? Las que ya estamos manejando, el RT-PCR, me parece que son por lo menos 6 a 8 horas y considerando la carga de trabajo que están teniendo, puede demorar más, 12, 24 horas, tal vez más, ¿no? La serológica es inmediato. Yo quisiera darte 2 argumentos más por las que las serológicas también son útiles. Una es que se puede ver, por ejemplo, yo hago hoy día síntomas, mañana me hacen la prueba, en 2 días está el resultado y tengo coronavirus. En mi casa hay 10 personas. A esas 10 personas se les puede hacer la prueba serológica hoy, entonces podría estar negativa y se les repite en 7 días y se ve si es que han cambiado. Eso nos permite saber cuánta transmisión está habiendo en el domicilio. Todas esas cosas pueden hacer que el gobierno pueda calibrar y afinar sus medidas para controlar la infección en lugar de tener que hacer esta medida tan drástica que creo ha sido necesaria, que es cerrar todo el país. Esto quiere decir que podríamos, digamos, levantar parcialmente el aislamiento. Estos estudios de vigilancia para ver cuánta coronavirus está circulando en personas que no tienen síntomas, nos podría ayudar a levantar algunas medidas de aislamiento y lo están viendo ya lo están considerando también otros países. ¿Es el caso de Corea? ¿Corea hizo esto? ¿Corea del Sur? Corea, no he podido identificar si Corea usó las serológicas. Yo creo que ellos usaron rápidas moleculares, pero claro, yo sé que todos queremos ser Corea, pero lamentablemente no nos podemos transformar en Corea de un día para el otro. Entonces, ya estamos haciendo cosas que están más avanzadas que cualquier otro país desarrollado, como el aislamiento tan temprano. Hemos conseguido una buena carga de test, incluso moleculares, 300.000 no es poco, espero que podamos conseguir más. Pero bueno, sí, dirigir, calibrar nuestras medidas de control, cuánto se puede salir, cuánto hay que estar aislados, eso lo pueden dar estudios hechos con pruebas serológicas. Lo otro que mencionabas era el tema... Sí, termina, por favor, te he cortado la idea. Hay dos usos más importantes que pueden tener las pruebas serológicas. Uno es como la prueba serológica detecta anticuerpos recientes. Si me infecté hace 6 días, un tipo de prueba serológica sale positiva. Si me infecté hace un mes, otro tipo de prueba serológica sale positiva y quiere decir que yo he estado expuesta a coronavirus, he tenido la suerte de no desarrollar síntomas de enfermedad y después de cierto tiempo no tendría por qué estar transmitiendo. Si es que eso se le hace al personal de salud y se detecta que el personal de salud ha desarrollado anticuerpos para coronavirus, eso es un dato muy útil, porque eso quiere decir que ese personal de salud está un poco protegido y ellos podrían hacer los procedimientos con más riesgo de contagio para el personal, como por ejemplo cuando hay que intubar al paciente que está muy mal y que se le tiene que intubar para ponerlo en ventilación mecánica. Ese es un procedimiento de muy alto riesgo para el personal de salud porque se puede contagiar más que con cualquier otro procedimiento. Claro. Si el personal de salud con anticuerpos, y eso se sabría con las pruebas serológicas, lo puede hacer, eso reduce el riesgo en personal de salud. Y la única más que quería decir es que aunque al día de hoy la OMS no ha aprobado el uso de pruebas serológicas para diagnóstico, y es correcto porque no tenemos información para poder decir esto, hace 2 días en la revista Clinical Infectious Diseases de Estados Unidos, que es una revista muy prestigiosa y revisada por pares, menciono esto porque han habido muchos estudios publicados en webs sin revisión de pares, que es una forma de controlar la calidad en la ciencia. Del documento. Y esto por la urgencia de tener que sacar los datos. En este caso es una revista de alto prestigio y revisada por pares,
Y lo que han publicado estos investigadores de China, con un estudio en Wuhan, es que quisieron saber cuál sería el valor de combinar la prueba molecular con la serológica para aumentar el rendimiento diagnóstico. Porque ellos son conscientes, como somos conscientes nosotros, que la prueba molecular tampoco es perfecta y tiene falsos negativos. Claro. Entonces, lo que ellos han hecho en un grupo relativamente pequeño, pero un estudio bien diseñado, es que la prueba molecular diagnosticaría sobre todo en los 5 primeros días luego de la infección. Pero después de los 5 días... Sí. Después de los 5 días, ya no, la prueba molecular ya no sería tan buena y la serológica sería mejor. Entonces, lo que ellos proponen es hacer un algoritmo que combine el uso de las dos pruebas. Si el PCR es negativo, le hago después la serológica. Nuevamente, esto es preliminar, pero promete y habría que ver si es que esto podría servir, porque tener una prueba que aún fortalezca más el diagnóstico de casos, sobre todo en los hospitales, sería de enorme valor para controlar esta pandemia. Claro, aquí de lo que se trata es de, encontrar la mejor manera para utilizar estos tests, estas pruebas y también aplicar, digamos, la estadística para reconocer los universos a los que hay que aplicar las muestras, es decir, encontrar un equilibrio entre estos dos factores, el tipo de muestra y a quienes se les aplica, cuáles son los grupos y las muestras poblacionales. Y esto podría permitir, por ejemplo, que en aquellas regiones donde no se ha presentado tanta incidencia de casos, podría abrirse una cuarentena de forma parcial, de modo que tú permites que las actividades económicas de repente se inicien en una región, pero mantienes a Lima, que es donde se han presentado la mayoría de casos, todavía con medidas más drásticas. ¿Se podría llegar a eso aplicando este algoritmo? Posiblemente, posiblemente. Sí, yo escuché el otro día al ministro decir, muy interesante, cuando le preguntaron cuándo iba a parar la cuarentena, ¿no? Y él con mucha responsabilidad dijo que todavía no lo puede saber, porque la realidad es que todavía no lo podemos saber, pero en esa misma respuesta también mencionó cómo la mayoría de casos estaba en Lima, y con esa respuesta me hizo pensar que tal vez estaba pensando, la cuarentena sigue en Lima y las regiones las abrimos, solo entre ellas, fronteras cerradas, porque a la hora de la hora somos nosotros, es Lima los que está contagiando. Exacto. Y no sería una mala idea, porque al haber todavía pocos casos, están creciendo y es un poco preocupante, pero al haber todavía pocos casos en regiones, si uno hace seguimientos de contactos agresivos, exhaustivos, pero hasta el último contacto lo tiene aislado y bien identificado, pueden lograr controlar la epidemia en regiones. Cierran Lima, las regiones quedan abiertas, por lo menos se reactiva la economía en regiones. Los alumnos de los colegios rurales que no tienen acceso a educación digital pueden regresar al colegio, tiene enormes beneficios, ¿no? Claro. Y después de eso, las pruebas serológicas podrían permitir hacer barridos en algunas regiones para ver si es que el virus no está circulando. Ese potencialmente podría ser otro uso. Claro, tengo que terminar el enlace porque viene también la directora de Concitec luego a hablarnos de esta inversión que se va a hacer en investigación, pero quería cerrar la conversación preguntándote qué pasa con las pruebas después de que se usan. Muy importante, claro, porque es la panacea de las pruebas, ¿no? Corea hizo miles de pruebas. Si nosotros hacemos miles de pruebas, se acaba la epidemia. No es tan simple. Corea no solo hizo pruebas. Corea actuó sobre las pruebas y actuó muy bien. Una vez que uno detecta un caso, tiene que hacer la búsqueda de contactos. Hoy día, por ejemplo, si hoy día hay 50 casos nuevos, un caso puede tener 20 contactos. Claro. Puede tener mucho más contactos. Entonces, yo sé que el CDC del Ministerio ha ampliado su equipo de búsqueda de contactos, pero cuando el número crece mucho es imposible hacer. Corea en eso fue eficiente, pero no he visto yo otro caso, y tengo experiencia en estudios de contactos, tan eficiente como el de Corea. Y eso va a ser muy difícil de imitar, porque eso no vino solamente de habilidades innatas de ellos, sino una enorme preparación que tuvieron con otra gripe por un coronavirus diferente hace unos años, en los que hicieron un montón de temas legales y de tecnología, etcétera, para poder encontrar hasta el último contacto. Entonces, el siguiente tema que se debe, que por supuesto que el Ministerio lo sabe, es el estudio de contactos. A medida que bajan los casos, y como están en las regiones, que aún son pocos,
los estudios de contacto son fundamentales para que podamos encontrar hasta el último caso. Y en eso es responsable el Ministerio de Salud, pero también la población. Si es que yo salgo todo el tiempo a los supermercados, al mercado, si por ahí me escapo y hago un evento social a escondidas, y hoy día me da coronavirus, entonces ¿cuántos contactos he expuesto? ¿No? Claro. Entonces, el cómo actuamos sobre eso y la responsabilidad que vamos a tener con el estudio de contactos exhaustivo, que es algo que vamos a ver por varios meses, es tan importante como tener las pruebas. De acuerdo, Larisa, te agradezco muchísimo esta información que nos aclara muchísimas dudas en torno a estas famosas pruebas rápidas. Debo decir en honor a la verdad que una de las preguntas me la hizo llegar Sol Carreño a través de WhatsApp. Gracias, Sol Carreño está viendo el programa desde su casa, respetando su aislamiento, por supuesto, pero muy atenta también a la entrevista. Muchísimas gracias, Larisa, por este contacto. Era Larisa Otero, epidemióloga.